Buenos días. Vamos a empezar el tema de motores eléctricos y bueno, antes de comenzar el tema, vamos a especificar que vamos a ver todo tipo de motores asíncronos trifásicos, monofásicos, motores de corriente continua, motores síncronos, pero puesto que la mayor parte del tiempo vamos a ver a nivel industrial un tipo de motores muy especiales que se llaman asíncronos trifásicos. Los primeros 7 puntos del tema vamos a dedicarlo a ese tipo de motores. El punto número 8 hablaremos sobre motores monofásicos, también asíncronos, que son una variante de los trifásicos. Y por último, dedicaremos un par de capítulos complementarios al resto de tipos de motores que nos podamos encontrar en la realidad. Bien, empezaremos entonces con el punto número 1 de partes y conexionados, en concreto del motor asíncrono trifásico. Entonces, bueno, el motor asíncrono trifásico, o también llamado motor de inducción, es el motor más utilizado por su robustez, bajo mantenimiento y sencillez de utilización. Y se utiliza a nivel industrial y también a nivel doméstico. Eh, entonces vamos a comenzar viendo las partes de dicho motor. Tenemos que diferenciar dos partes claramente distinguibles. Una es la parte móvil y otra parte es la parte fija. La parte móvil la llamamos rotor porque gira y la parte fija la llamamos stator. Vamos a separarlo. Entonces tendremos, por un lado, la parte móvil. eh, Aquí tenemos el núcleo que irá girando dentro de esto es el rotor del motor, un rotor de jaula de ardilla, como veremos ahora. Y por otro lado tenemos la parte que está quieta. Bueno, aquí tenemos un motor que está un poco roto. Es el stator. El stator, como fijáis, tenemos para empezar, una carcasa metálica, una carcasa normalmente de acero, que contiene al bobinado estatórico. En esa carcasa normalmente se le alojan eh, unas conexiones, la que llamamos la placa de Bornas. En dicha carcasa suele haber impresa una plaquita de características donde indican las características nominales del motor, y dentro de esta carcasa, que nuevamente también lleva unos medios de sujeción mecánicos para sujetarlo con la maquinaria, eh, tenemos un núcleo de hierro con unos bobinados que lo llamamos el bobinado estatórico o el devanado inductor. ¿Vale? Bueno, simplemente si os fijáis aquí en las bornas, tenemos que hay 6 bornas. Cada borna corresponde con un hilo que entra para adentro. Cada borna corresponde con un hilo que entra hacia dentro del stator. Y aquí lo mismo, tenemos que entrar hacia dentro del stator y sobre encima le podemos acoplar otros cables que irían, en este caso, esto sería una alimentación al exterior y esto sería una conexión interna de tipo estrella. Y por otro lado tendríamos el rotor. El rotor más habitual es un rotor de jaula de ardilla como el que tenéis aquí. Tiene unas varillas metálicas de aluminio que son las que forman las espiras. Es un núcleo de hierro homogéneo con unas varillas metálicas de aluminio. A veces están, a veces no. Todo esto sujetado, bueno, solidario con un eje y sujetado con unos rodamientos que permiten el giro del eje, y solamente lleva acoplados un mecanismo de ventilación que suele ser solidario con el eje de giro. Este mecanismo de ventilación a veces es independiente para permitir la ventilación cuando el motor vaya a bajas velocidades. Así que tendríamos el stator, tendríamos el rotor con los cojinetes. La transmisión se suele realizar con un engranaje reductor, adecuando la velocidad a la velocidad de carga. En la refrigeración suele ser un ventilador, puede ser externa, forzada, o interna, como acabamos de ver aquí, solidaria con el eje. Y la caja de bordas, donde existen dos terminales por devanado y un devanado por fase. Vale, aquí hay que señalar que en el circuito magnético tiene que haber un pequeño espacio de aire entre el rotor y el stator para permitir el giro, y este pequeño espacio de aire lo llamamos el entrehierro. Intentamos que sea lo más pequeño posible porque ese espacio de aire condiciona o de alguna forma impide
la libre circulación correcta del campo magnético a través de los núcleos de hierro del estátor y del rotor. Vale, con eso tendríamos las partes de un motor asíncrono trifásico. Bien, vamos a continuar ahora con un punto que es realmente muy importante, que es cómo se conectan los motores eléctricos. Básicamente, los motores eléctricos trifásicos, como todo receptor trifásico, tiene dos formas posibles de conexión: estrella o triángulo. Bien, internamente, lo que tenemos en un motor asíncrono trifásico son 6 bornas, y entre sí esas 6 bornas corresponden con 3 bobinados. Por eso tenemos un bobinado U1, U2, otro bobinado V1, V2, otro bobinado W1 y W2. Y están conectados normalmente en diagonal. Es decir, si nosotros cogemos la caja de bornas, tenemos que de aquí sale, en este caso no se ve porque lo tapa el cable verde, pero de aquí sale un cable pequeñito que va al interior del motor, viene al bobinado, da este cable que vemos aquí esmaltado, da muchas vueltas, y cuando acaba de dar todas sus vueltas sale, normalmente en vez de salir, si entra por aquí, pues sale por el que está en diagonal suyo. O sea, entra por aquí y sale por aquí, por este hilo que vemos aquí. Este otro bobinado, pues lo mismo, entrará por aquí, dará unas cuantas vueltas y saldrá por este lado. El tercer bobinado entra por aquí, da sus vueltas y sale por este lado. Bien, podemos encontrarnos aunque están cruzados en diagonal hacia la derecha o cruzados en diagonal hacia la izquierda. La forma de verlo básicamente es, pues, coger un tester con continuidad y veremos que en caso de que estén cruzados, aquí con este tendrán continuidad o tendrán una resistencia pequeña, aquí también y aquí también. En cambio, este con este no pitará, y este con este tampoco pitará, y este con este tampoco pitará. Bueno, en este caso no lo voy a hacer porque están conectados externamente, con lo cual todos están conectados entre sí y no tendría sentido hacerlo. Pero podemos comprobar que sí, que realmente tenemos 3 bobinados y están puestos conectados entre sí diagonalmente. Bueno, una vez tenemos la configuración, ¿vale? Una vez tenemos la configuración de los bobinados, vemos que están puestos en diagonal, tenemos dos formas posibles de conectarlo. Una en estrella y otra en triángulo. Esto, como veremos, es común con todos los tipos de receptores trifásicos. Si lo conectamos en estrella, lo que estamos haciendo es aplicarle la tensión que hay entre fase y neutro de la red. Si lo aplicamos en triángulo, lo que estamos haciendo es conectar la tensión que hay entre fase y fase de la red. Para conectarlo en estrella, lo único que hacemos es conectar cada uno de los bobinados a una de las fases y el otro bobinado a un punto común que vamos a llamar neutro ficticio. Este punto podría conectarse a un neutro real. Lo que pasa es que, como vimos en su momento en el tema de trifásica de corriente alterna, como la carga está equilibrada, este cable de neutro es innecesario y por tanto lo podemos eliminar. Así que nos encontraremos con que tenemos solamente 3 cables de fase y conectamos el otro lado de las bornas entre sí. Este es el modo que vemos aquí. Nuevamente tenemos unas plaquitas metálicas que atornillaremos y colocaremos entre sí para formar la estrella. En el caso de este motor se ha formado una estrella, pues, con cables y conexionado un poco más casero. Como vemos, perfectamente podemos conectar en estrella la parte de arriba y sacar los cables de alimentación en la parte de abajo, o viceversa, y conectar la estrella aquí abajo y conectar los cables en la parte de arriba, ¿vale? Los bobinados no tienen ninguna dirección preferencial. La otra forma posible de conexión, el triángulo, lo que estaremos es teniendo que colocar a cada uno de los bobinados tensión entre fase y fase. ¿Cómo lo haremos? Pues si a un lado del bobinado le ponemos la fase R, al otro lado del bobinado le pondremos la fase T. Lo que haremos será conectar eh, los dos bordas verticales entre sí. Haremos lo mismo con la siguiente y con la siguiente, con lo cual lo que tendremos es las 3 plaquitas que tenemos en el motor, las conectaremos de forma vertical, como vemos aquí en la fotografía. Esto sería conexión en triángulo, esto sería conexión en estrella. Fijaros que lo que estamos haciendo, básicamente, según conectemos las plaquitas de una forma o de otra, al bobinado interno de cada motor le daremos mayor tensión o menor tensión. Mayor tensión en caso de triángulo, menor tensión en caso de estrella. Y por tanto le daremos más potencia al motor. En este caso, que corresponde a este.
Bien, hasta aquí ya tenemos claro que hay dos posibles configuraciones o dos posibles formas de conectarlo. La cuestión ahora es, ¿cuál es la forma correcta? Bueno, aquí entramos un poco en complicaciones. Todos los motores asíncronos trifásicos son bitensión. ¿Esto qué significa? Que si nosotros miramos la placa de características, veremos que aparecen dos posibles valores de voltaje. En este caso, este motor se puede conectar o a 220 o a 380. Es decir, que tengo dos posibles redes a las que puedo conectar el motor. Si tengo una red de 380 voltios o de 400, pues lo puedo conectar el motor. En este caso lo tendría que conectar en estrella. Y si tengo una red de 260 voltios, la podría conectar en triángulo. Bueno, aquí una cosa, un inciso. Si hablamos de una red de 400 voltios, estamos hablando que la tensión que hay entre fase y fase de la red es 400 voltios. Pero también sabemos que habrá una tensión de fase neutro en dicha red de 260 voltios. Simplemente que nosotros nos referimos solamente a la tensión mayor cuando hablamos de la tensión que existe en una red eléctrica. Pues bien, esto es muy importante cuando tenemos un motor que tiene dos tensiones posibles de conexión. La más grande la conectaremos en estrella y la más pequeña en triángulo. Esto es válido para cualquier tipo de motor. Normalmente los motores pequeños suelen ser de 230 a 400 y los motores grandes suelen ser de 400 a 690. Bien, la cuestión ahora es explicar un poco el porqué de esto. Vamos a coger este ejemplo. Cuando en una placa de características de un motor te pone que son de 230 a 400, realmente lo que está diciendo es que la tensión que le tengo que aplicar al bobinado, la tensión de fase, me da igual, es 230 voltios. Esta es la tensión que le tengo que aplicar a cada una de las bornas o a cada una de los bobinados. Entonces, vamos a ver. Si la red eléctrica es una red eléctrica a 230, ¿eso qué significa? Que la tensión entre fase y fase de esa red de los 30 voltios, tenemos dos formas posibles de conectarlo. Si lo conectamos en estrella, le estaremos aplicando la tensión fase neutro, que es, en el caso de una red trifásica, 230 partido raíz de 3, 125 voltios, o 130 voltios más o menos. ¿Qué pasa? Que si comparamos la tensión que le estamos aplicando con la tensión que deberíamos aplicarle, en este caso el motor pues le estamos aplicando menos voltaje. El motor le faltaría fuerza. Si lo conectamos en esta forma incorrecta, no lo quemamos, solo que perdemos mucha fuerza en el motor. En concreto, baja la fuerza en un tercio. Es decir, tenemos un motor de 9 caballos, lo hemos convertido en un motor de 3 caballos. Así que esta forma de conexión sería incorrecta. En cambio, si lo conectamos en triángulo, estaremos aplicando la tensión que hay entre fase y fase. Como la red es de 230, la tensión que hay entre fase y fase es de 230 voltios, entonces estaríamos aplicándolo correctamente. ¿Vale? Entonces, una red de 230, tenemos que conectar el motor en triángulo. Si lo pusiéramos en estrella, ¿qué pasaría? Que le faltaría fuerza. Ahora vamos a ver el otro caso. Si la red es de 400 voltios, tenemos dos posibles formas de conectarse. Vamos a poner la primera en estrella y la segunda en triángulo. Bien, si lo ponemos en estrella, lo que estamos haciendo es aplicar la tensión que hay entre fase y neutro de la red. Que una red de 400, la tensión que hay entre fase y neutro, ¿cuánto es? 230 voltios. Con lo cual, la conexión sería la correcta. Estamos aplicando la tensión que marca el bobinado. Repito, la tensión que marca el bobinado es la más pequeña. En este caso, continuamos en el tema de la red de 400 voltios. Si estuviéramos en triángulo, estaríamos aplicando la tensión que hay entre fase y fase. En este caso sería 400 voltios. Como veremos, tenemos que aplicarle 230 y le estamos aplicando 400. ¿Qué es lo que le pasaría? Pues que el motor se recalentaría y se quemaría. Afortunadamente pondremos unos dispositivos de protección para evitar que el motor se queme, unos guardamotores, pero si no los pusiéramos el motor se quemaría. Esta forma de conexión sería incorrecta. Por ese motivo, si la red es de 400 voltios, el motor lo tenemos que poner en estrella. Si lo ponemos en triángulo, se quema. O sea, recapitulando, este motor 230-400 se puede conectar
a una red trifásica de 230 si lo ponemos en triángulo o a una red trifásica de 400 si lo ponemos en estrella. En ambos casos le aplicaremos al bobinado 230 voltios. En ambos casos. Esto es importante porque en ambos casos la potencia que desarrolla el motor es exactamente la misma. Es decir, que aquí tengo un motor que en la placa de características me marca que tiene una potencia de 0,63 kilovatios. Es decir, 0,63 kilovatios, tanto si lo conecto a una red de 230 voltios en triángulo como si lo conecto a una red de 400 voltios en estrella. En ambos casos, la potencia que desarrolla el motor es 0,63 kilovatios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que básicamente lo que viene a decir es esto, que el motor de 400 con un motor, un bitensión 230-400, si lo conectáramos, si lo conectáramos en estrella, eh, entonces le estaríamos dando menos potencia de la que correspondería. Y en una red de 400, si lo conectamos en triángulo, le estamos dando más potencial del que tocaría y se quemaría. Básicamente lo que acabamos de explicar aquí. Bien, esto es muy importante porque nosotros cuando tengamos un motor normalmente lo vamos a encontrar con la tapa oculta y cuando conectemos el motor no basta simplemente con conectarlo y arrancarlo y ver qué pasa. Lo tenemos que conectar y antes de arrancarlo nos tenemos que asegurar, viendo cómo están conectadas las placas y viendo la placa de características del motor, cómo debemos de conectarlo. Nunca conectar el motor sin previamente haber comprobado si está conectado correctamente o no. Seguramente si lo hacemos incorrectamente, pues el 50% de las veces nos equivocaremos y un 25% de las veces acabaremos por quemar el motor, cosa no deseable. Bueno, un pequeño detalle con respecto a las corrientes. Si nosotros cogemos y miramos a la placa de características del motor, me dice que es un motor bitensión, 230-400, triángulo estrella, pero también fijaros que así como cambian los voltajes, cambian las intensidades. Parece lógico que si la potencia eh, se calcula como raíz de 3 por tensión de línea, por intensidad de línea, por coseno de phi, en ambos casos hemos dicho que la tensión, que independientemente de cómo esté conectado, si a una red de 230 en triángulo o a una red de 400 en estrella, la potencia desarrollada es la misma, pues tiene lógica de que si aquí le estamos metiendo menos voltaje, pues el amperaje sea superior. Por ese motivo, pues a 230 consume 2,6 amperios y a 400 voltios el motor consumirá 1,5 amperios. Es decir que según a la red a la que lo conectemos, el consumo del motor o el amperaje que tendrá por los cables de línea será diferente. Bien, a pesar de que nosotros veamos este dato de que es diferente, hay que destacar qué es lo que está pasando dentro de los bobinados. O sea, una cosa es, o sea, quiero que quede claro que una cosa es la corriente que viene por los cables que alimentan el motor y otra cosa es la corriente que está pasando por dentro de los bobinados. ¿Vale? Bien, pues fijaros una cosa, cuando está conectada a una estrella, tenemos que, según decía la fórmula, la intensidad de línea y la intensidad de fase es la misma. Es decir, que en este caso, tanto los cables de fuera como los cables del bobinado de dentro, el consumo de corriente es el mismo, que como me marca la placa de características, 1,5 amperios. Es decir, que por el bobinado pasa 1,5 amperios. En cambio, un triángulo, tenemos que no ocurre lo mismo que antes, sino que nos decía la teoría que la relación que había entre la corriente de línea y la corriente de fase era raíz de 3. Esto es porque cuando el cable llega a la borda, pues parte de la corriente se va por la plaquita. En este caso aquí tenemos una placa que conecta dos bordas y parte se va por dentro. Aquí tenemos pues un nodo o una bifurcación y por ese motivo la corriente de dentro y la de fuera no es la misma. Es más, esta es mayor que esta. Por tanto, si miramos la placa de características, estos 2,6 amperios se refieren a ¿cuál? A la corriente de consumo del motor, es decir, a la corriente de fuera. Internamente, pues si dividimos 2,6 entre la raíz de 3, tendremos que la intensidad del bobinado es 1,5 amperios. En ambos casos es la misma. Es decir que, tanto si el motor está conectado a una red de 230 en triángulo, ¿vale? La tensión que le aplicamos al bobinado será 230 y el consumo del bobinado será 1,5 amperios
Y si lo conectamos a una red de 400 voltios estrella, al bobinado aplicaremos 280 voltios y pues, el consumo del bobinado será 1,5 amperios. Fijaros que en ambos casos el voltaje y la corriente de los bobinados es la misma. Por ese motivo saca la misma potencia.